Hola a todos y bienvenidos una vez más a otra historia de película, dedicado como siempre para todos aquellos amantes de las historias basadas en hechos reales. Pues bien, hoy les contaré la extraordinaria historia de Rafael Padilla, que nació en la época de esclavitud en Cuba, donde fue comprado y traído a Europa. Esta es la historia de Monsieur Chocolat, el primer payaso negro de la historia. En 2012 se publicó un libro de la vida de este hombre y en 2016 se llevó a la gran pantalla. Y a través del libro y la película han rescatado su memoria del olvido. Protagonizada por el actor francés Omar Sy, dirigido por el director francés Ross Dizem. Si aún no has visto esta película, ya te advierto que este video contiene spoiler de toda la historia. Sin más que decir, comenzamos con otra extraordinaria historia real. Rafael Padilla nació en Cuba y aunque no hay una fecha exacta sobre la fecha de su nacimiento, se estima que fue entre 1865 y 1868. Probablemente nació de padres esclavizados, lo cual explicaría por qué su nacimiento no fue registrado. Es probable también que naciera antes de 1868 porque en 1870 el gobierno español emancipó a todos los hombres y mujeres esclavizados nacidos desde esa fecha en adelante a través de la ley Moret. Rafael Padilla afirmó no tener ningún recuerdo de sus padres biológicos. Fue criado por una mujer negra de muy bajos recursos en los suburbios de La Habana, mientras en la isla se desarrollaba la Guerra de los 10 años. Pero aquella Cuba de entonces estaba plagada de bellas mansiones, teatros y hoteles en donde se celebraban bailes de lujo. La Habana de entonces era buena muestra de aquella Cuba considerada la colonia más rica del mundo. Vendido por unas monedas. Ajeno a tanta abundancia, Rafael vivía en sus calles como un pequeño rebelde más, hasta que un día llamó la atención de un comerciante español que paró la pelea que el pequeño Rafael mantenía con otro niño que le había insultado. Admirado por la fortaleza y el genio de Rafael, aquel caballero vestido con un gran sombrero gris de plantador, bastón de caña y vistoso reloj de bolsillo, preguntó al niño por su situación, visitando luego a su madre adoptiva, a la que le compró al niño por 18 onzas de oro. Aquel comerciante era el vizcaíno Patricio Castaño Capetillo, uno de esos pobres emigrantes españoles que había llegado a Cuba hacia 1850. Patricio Castaño, a base de mucho trabajo y esfuerzo, se hizo escandalosamente rico a la sombra de su hermano mayor, Nicolás. Patricio era dueño de aserraderos, comercios, terrenos y campos azucareros, quien más tarde se casó y formó su familia. Y entre 1875 y 1880, queriendo proteger a su familia de los peligros derivados del proceso independentista cubano, viajó de regreso a Bilbao, España, con su mujer, sus hijos y el pequeño Rafael. Los Castaño eran originarios de Sopuerta, una localidad a unos 20 kilómetros de Bilbao en el País Vasco. La esclavitud se había abolido en la España peninsular en 1837, pero continuó siendo legal en Puerto Rico y Cuba, las dos únicas colonias que el Imperio Español conservaba en América hasta 1873. Patricio Castaño compró a Rafael para entregárselo a su madre, que seguía viviendo en la granja de Sopuerta. Con ese viaje a ese pequeño pueblo vasco empieza la aventura de Rafael al otro lado del Atlántico. Rafael técnicamente abandonaba toda posible condición de esclavo en el momento en el que estuviera en tierra europea. Sin embargo, Patricio Castaño le trató como tal y, como muchos españoles con conexiones coloniales, era anti-abolicionista y esquivó la ley registrando a Rafael como criado, aunque se dice que su madre, doña Rosaura Capetillo, le trataba bien y hasta le cogió cariño. Pero la vida para Rafael tampoco sería tan agradable, ya que al ser la única persona negra en el pueblo, no era bien tratado ni por la familia Castaño ni por los habitantes del pueblo. Es más,
Le hacían dormir en los establos y no recibió ninguna educación formal. Y como los campesinos del pueblo jamás habían visto a un negro, creían que con una buena lavada se le quitaría el color y se aclararía. La huida. Y así andaba el pequeño Rafael, hasta que las 3 hermanas de Patricio Castaño, Reyes, Josefa y Dolores, le metieron en la dichosa tina y le cepillaron hasta hacerle sangrar. Ante tal maltrato, Rafael decidió huir a la edad de 14 o 15 años. La familia Castaño trató de capturarlo, pero fue inútil. De poco sirvió que la familia emitiera decenas de carteles de busca y captura. Rafael, ahora completamente libre, trabajó en las canteras del País Vasco. Posteriormente se estableció en Bilbao, donde desempeñó distintos trabajos. Las escasas fuentes documentales que lo mencionan dicen que trabajó de minero, de cargador en los muelles y bailando en los cafés de la villa, en clara premonición de lo que habría de ser su exitoso destino. Fue precisamente en un café donde con casi 16 años le descubrió el payaso inglés Tony Grice. Por entonces este payaso trabajaba en la compañía ecuestre del Circo Alegre, que actuaba durante las fiestas de Bilbao del mes de agosto. Tony Grice le contrató como ayudante y criado. Rafael acompañó a Tony a cambio de comida, techo y algunas monedas. Y más tarde, al descubrir su fuerza y agilidad de sus movimientos, herencia de su infancia cubana y de esos bailes de tambores con los que los hombres y mujeres esclavizados se aliviaban en los días de descanso, Tony le tomó como su aprendiz en el circo que viajó a Madrid. Pero Rafael no disfrutó de esos días. En varias ocasiones abandonó a Tony, pero siempre regresando de nuevo al verse forzado por no encontrar trabajo en otro lugar. Un cambio de suerte. Liberado, aunque en tierra extraña, su suerte cambió rápidamente. En poco tiempo, el joven mimo cubano se convierte en una de las grandes estrellas del circo nuevo, del español Josep Oller Roca, una de las salas más prestigiosas de la ciudad de París. Los prejuicios raciales que predominaban en Europa en aquella época explican que la simple vista de un hombre negro provocaría la risa del público. Pero el éxito de Rafael se debió también a su gran talento. Fue el primer artista que presentó a la audiencia francesa la gestualidad salida de la cultura afroamericana, y la notoriedad pública del nuevo dúo iría en aumento. El nombre artístico de Rafael era Monsieur Chocolat, nombre que le fue dado por Tony Grice. En 1888, su vínculo acabó con Tony Grice cuando Henry August, el director del circo, contrató a Chocolat como la estrella de una pantomima. Henry August veía a Chocolat como un potencial bailarín estrella y mimo, y sí probó estar en lo correcto. Su primer espectáculo, La boda de Chocolat, recogió un éxito enorme. El espectáculo creció durante los siguientes 5 años, trabajando en equipo con diferentes payasos. Y durante ese periodo, conoció al amor de su vida, Mary Jacquet, que por cierto no se pudo encontrar ninguna imagen de ella, ya que en su momento su familia le prohibió hacerse alguna fotografía al estar con un hombre negro. Mary era hija y esposa de funcionarios de aduanas. Estaba casada y con 2 niños. Pero ella se divorció de su marido en 1895 para empezar una vida nueva con Rafael. Este adoptó como suyo a los 2 niños, Eugene y Susan, ya que el padre biológico se desentendió de ellos tras el divorcio. Mary y Chocolat nunca pudieron casarse porque ella, al divorciarse, perdió el derecho de volver a casarse, y Chocolat no tenía existencia en términos de estado civil debido a su doble condición de esclavo sin apellido e inmigrante sin documentos de identidad, formándose así entre Chocolat y Mary una de las primeras parejas mixtas en París. Mary fue rechazada por una parte de su familia, condenada, criticada e incluso insultada por un sector de la sociedad. En cualquier caso, la comunidad del circo la adoptó inmediatamente a ella y a sus 2 hijos. Gracias a Chocolat, Eugene, el niño, aprendió todos los secretos del arte de payaso, mientras Susan, la niña, se convierte en una jinete, malabarista y acróbata experimentada. Mary pasó a trabajar como secretaria de Chocolat. También cosía disfraces de payaso para su pareja y sus hijos. Una combinación perfecta.
Al ver el caluroso recibimiento del público, en 1895, el director Henry August decide asociar a Rafael con el inglés Georges Fautit, uno de los payasos más famosos de la época. La fórmula funciona y el dúo se vuelve inseparable. Juntos, Fautit y Chocolat se convierten en un gran negocio y revolucionan la comedia circense. Una de las claves del éxito de la pareja consistió en tomar dos estereotipos de payasos que ya existían, Carablanca y Augusto, y combinarlos de forma novedosa. Georges Fautit representó el papel de Carablanca, el payaso con maquillaje extremadamente pálido, muy tranquilo en gestos, que transmite una imagen de orden, prudencia y represión. En cambio, Chocolat representó a Augusto. Él era pícaro, torpe, extravagante e impulsivo, que recibe las bofetadas, si bien de vez en cuando se toma la revancha y revierte la situación. Fue a partir de entonces cuando las actuaciones de los payasos del mundo se inspiraron en base a la combinación Carablanca y Augusto, que pervive hasta nuestros días. La fama del dúo fue tal que llegaron a ser los primeros actores del cine mudo, filmados por los hermanos Lumière. En total se filmaron 6 de sus actuaciones. También fueron las primeras estrellas de la publicidad, del cómic, de juegos y juguetes para niños. Chocolat fue también el primer payaso que actuó en hospitales para aliviar a los niños enfermos. Esto le valió la Medalla del Mérito Republicano. Rico y famoso, Chocolat era la imagen publicitaria de los jabones GB y el chocolate Potín. En 1905, su contrato con el nuevo circo no fue renovado. Algunos culparon al caso Dreyfus. El caso Dreyfus fue el proceso de acusación y condena con pruebas falsificadas del capitán del ejército francés Alfred Dreyfus por espiar para Alemania. Otros atribuían que el contrato de Chocolat no fue renovado a la politización de asuntos raciales. A pesar de ello, su carrera logró su cumbre, hasta que quedaron ensombrecidos con la llegada de una generación de nuevos artistas negros americanos. La popularidad del artista cubano no duró. El siglo XX, con sus nuevas modas y espectáculos, diluyó sin remedio el carácter único de Chocolat. En 1902, una pareja de bailarines de Harlem presenta por primera vez el cakewalk en París. Esta forma de bailar, nacida entre los esclavos africanos de Estados Unidos, con sus movimientos alegres, con espontaneidad y desenvoltura, triunfa en Broadway y se convierte en un fenómeno de masas. Y este nuevo y novedoso espectáculo no tarda en llegar a Europa, y Chocolat deja de tener la exclusiva como artista negro sobre los escenarios franceses. Aproximadamente hasta 1910, Fautit y Chocolat continúan actuando con relativo éxito por Francia y otros lugares de París. La pareja actuó junto durante 15 años. Es cuando André Antoine, director del Odeón, contrató a Fautit para interpretar el personaje del payaso en Romeo y Julieta. Tras la ruptura del dúo, el cubano Chocolat intenta labrarse una carrera en el teatro, pero fracasa. También intentó obtener papeles largos en obras teatrales, pero no dominaba el francés. Al parecer, el público francés podía aceptar que un negro fuera payaso, pero no un actor de teatro. Nunca nada fue ya igual. Tras su separación, ni Fautit ni Chocolat volvieron a conocer los éxitos de antaño. Al inglés le faltaba el carisma del cubano. Y en una época en la que los diarios franceses se escandalizaban por las noticias de los linchamientos de negros a manos del Ku Klux Klan, no era políticamente correcto presentar en escena a un hombre negro siendo objeto de golpes y malos tratos por parte de un hombre blanco. Fautit intentó trabajar por su cuenta junto a sus hijos, pero hicieran lo que hicieran, ya no llegaba a alcanzar el éxito de su mejor época. En su cuesta abajo, Fautit cayó en el alcoholismo. Falleció el 29 de abril de 1921 a los 57 años.
Chocolat siguió trabajando en escenas cómicas. En 1911, su hijo Eugene se fue al servicio militar. A su regreso, en 1912, formó con Chocolat un dúo titulado Tableta y Chocolate en el Circo Medrano, que no tuvo el éxito esperado. Tras la cima, el declive. Su hija Susan enfermó y Chocolat la visitó en el hospital vestido de payaso para darle una sonrisa y fuerzas. Realizó esta acción visitando 2 veces por semana y fue pionero, sin saberlo, de la risoterapia. En 1913, Susan falleció de tuberculosis a la edad de 19 años. Chocolat luego se hunde en el alcoholismo y la depresión. La suerte de Rafael había dado un nuevo giro. En 1914 estalla la Primera Guerra Mundial. Y la bella época del periodo de arte, con su aparente despreocupación, salta por los aires, donde hubo una serie de cambios que acontecieron en la vida diaria de los habitantes, en especial en la ciudad de París. El cubano, reducido a la miseria, trabaja en un circo ambulante, aceptando cualquier papel con tal de llevar algunas monedas a casa. El público aún lo reconoce, pero poco a poco cae en el olvido. Su hijo adoptivo Eugene Grimaldi, llamado Chocolat Hijo, tuvo cierto éxito en la década de los años de 1920 y, para diferenciarse de su padre adoptivo, optó por convertirse en el blanco del dúo de payasos. El final del primer payaso negro. El 4 de noviembre de 1917, con poco más de 50 años y lejos de la celebridad de la que había gozado apenas unos años antes, el payaso fallece en un pequeño hotel de Burdeos y fue enterrado en una fosa común. Dado que las sepulturas de este tipo tenían una vigencia de 15 años, se supone que sus restos se han perdido. En la zona donde fue enterrado se puso una placa que conmemora al artista. Después de su muerte, Marie se hizo costurera, trabajó para el circo y más particularmente para su hijo Eugene. Sin embargo, hasta el final de su vida, amante confesa, Marie siempre se presentó ante las personas que conoció y en sus cartas a la administración como Madame Raphael Chocolat, y nunca dejó de promover su memoria. Marie Heckett falleció el 7 de febrero de 1925 a los 55 años. Su último deseo fue que la enterraran bajo el nombre de Viuda Chocolat. Sin embargo, un funcionario del registro civil del Ayuntamiento del Distrito 18 tachó de su certificado de defunción las palabras Viuda Chocolat y lo sustituiría por Divorciada Grimaldi, apellido de su antiguo matrimonio. Chocolat Hijo estaba casado con Margaret Lewis, con quien tuvo 2 hijos, Lucien y Susan, nietos de Chocolat y Marie, que apenas podemos apreciar en esta fotografía. Chocolat Hijo o Eugene falleció en 1934, dejando a una familia en completo desorden. La reivindicación para Rafael. Casi un siglo después de su muerte, la figura de Rafael se vuelve a reivindicar, sobre todo desde la perspectiva de su papel pionero como artista negro. Aquí vemos a Chocolat en una ilustración del pintor cartelista francés Toulouse-Lautrec, publicada en el Seminario Humorista Le Rire en 1896. Esta escena inspiró al cantante, bailarín y director estadounidense Gene Kelly una coreografía para el filme Un americano en París. Un boceto preparatorio para la ilustración se conserva en el Museo Toulouse-Lautrec de Albi. Varias películas han incluido a Chocolat como personaje o se han inspirado en él. En 2012, el escritor Gerard Nouriel publicó la biografía de Chocolat y en 2016 se estrenó la película Chocolat, que también el director y el actor que interpretó la película le rindieron un homenaje a los 2 payasos que tantas risas habían regalado en su momento, pero en particular a Rafael Padilla por su activismo y quien fue poco aceptado y reconocido en su momento y con los años olvidado.
Sin embargo, el escritor Gerard Noriel asegura que aún queda mucho por conocerse de la vida de Rafael, empezando por un apellido que complete su identidad, ya que el empleado del ayuntamiento de Burdeos, encargado de registrar su fallecimiento, constató que no tenía nombre. Aunque la esclavitud había desaparecido hacía tiempo en España y en Francia, Rafael nunca se emancipó legalmente. Un funcionario del ayuntamiento le puso un apellido que nunca tuvo en vida, Padilla. De ahí que viene a ser Rafael Padilla. De esa manera se le identifica en la sencilla placa colocada recientemente en la zona para indigentes del cementerio protestante de Burdeos, donde descansan sus restos. Los descendientes. La familia Laville, descendientes directos de Rafael Padilla, el payaso de chocolate, asistió a la proyección de la película dedicada al primer artista negro en escena. Algunos de los familiares afirmaron que no vieron la película con los mismos ojos que el público. Encontraron que faltaban muchas cosas. En general, todos se quedaron un poco hambrientos de más. Consideraron que se puso demasiado énfasis en su carrera como artista y muy poco de su vida familiar y de su relación con Mary Hackett. Los atajos y algunas imprecisiones no siempre nos permiten comprender plenamente la evolución de su situación familiar, a lo que dijeron que el libro era mucho más conmovedor que la película. Teresy, bisnieta de Chocolat, afirmó: "Mi madre, que era un poco mixta, me habló un poco de la familia. Sé, por ejemplo, que mi abuelo Eugene, que subía al escenario con Chocolat, permaneció en la industria del espectáculo, pero sobre todo fue el libro de Gerard Noriel, que leyó toda la familia, que me enseñó muchas cosas sobre mis bisabuelos". Y así llegamos a la parte final de esta maravillosa historia. Historias que valen la pena conocer. Bueno, si te gustó este video, no olvides suscribirte si aún no lo has hecho, darle like, compartir el video para que más personas conozcan a este famoso payaso. Y si tienes alguna nueva sugerencia, déjamelo en los comentarios y puede que sea la próxima historia de película. Nos vemos en el próximo video. Que tengas un buen día. Adiós. Si aún no has visto esta película. Es que he visto algo que a veces suele pasar, ¿no? Ahora, oye, por si acaso pasa. Y ahora tengo que repetir desde dónde. No, desde